Qué gusto saludarlos para terminar la semana aquí en la UNAM Responde. Los invitamos a que se queden con nosotros durante los próximos minutos en este espacio informativo de TV UNAM que busca ser pues un altavoz de todas las actividades y el conocimiento que se generan al interior de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Quédense con nosotros, acompáñenos. Cuando hablamos de los vacíos que existen en términos de salud, educación, empleo o violencia, estamos hablando también de pobreza y desigualdad, quizás los males más grandes de la humanidad que se manifiestan de manera cada vez más polarizada y bueno, que muchas veces se traducen en discriminación, abuso, injusticia o bien derechos humanos. Para hablar sobre todos estos factores nos acompaña aquí en la UNAM Responde el maestro en migración Servando Valdés, que pertenece al Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de nuestra universidad. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo a ti y a tu auditorio. Pues un gusto que estés aquí con nosotros para hablar de estos temas, factores que parece complicado materializar y como atrapar en un solo concepto o en un solo término porque son como multifactoriales. Pero lo que es un hecho es que uno de los objetivos del desarrollo sostenible es precisamente el de reducir las desigualdades en y entre los países. ¿Qué significa esto? Significa, dentro de los objetivos, como bien lo mencionas, del desarrollo para el año 2030, es esta parte de la reducción de sobre todo la desigualdad y la pobreza. En términos conceptuales, de manera muy general, tanto la desigualdad como la pobreza son conceptos relativos, es decir, que se basan fundamentalmente en las condiciones, principalmente tanto socioeconómicas y también desde el enfoque de derechos de las personas como tal. En el caso particular, por ejemplo, de nuestra región de América Latina, la CEPAL, en los años 90, que es la Comisión Económica para América Latina, tenía esta idea, y más bien la presentaba de manera general, de que América Latina era la región más desigual del mundo, a pesar de todos los digamos, factores asociados a el combatir la pobreza y la desigualdad de los estados, propiamente como tal en América Latina. Sin embargo, a través de todo esto, en la actualidad, América Latina está dentro de las 3 regiones más desiguales del mundo, por detrás del África subsahariana y detrás del África del Norte, ¿no? Estas 2 regiones que son consideradas las regiones más desiguales del mundo, continuando con América Latina, y que sin embargo también hay una parte en que las repercusiones que menciona como tal la CEPAL no solamente derivan en repercusiones económicas, que conceptualmente a veces se puede asociar la medición de la desigualdad y la pobreza muy vinculadas con esta parte del bienestar económico, pero sin embargo también hay que considerar toda esta parte de los derechos, ¿no? Toda esta parte de los derechos que de cierta manera también genera fragmentación social en nuestras sociedades, principalmente de los países de América Latina, en cuanto a cuestiones que tienen que ver como derecho a la salud, a la educación, a la vivienda digna, y lo que hace es que fragmenta esta parte de la sociedad y nos segmenta a condiciones literalmente en las cuales las personas de cierto estatus o nivel económico viven en ciertos lugares, en zonas geográficas. La idea esta que también genera esta parte de la segmentación, en que las zonas rurales son las zonas donde la gente tiene menor acceso a la educación, tiene menor disponibilidad también de acceso a la salud, etcétera. Entonces todo esto digamos que va vinculando esta parte. Y quiero decir que estamos hablando de pobreza y desigualdad porque no solamente son parámetros, son cifras, son estadísticas, sino son cosas que nos atañen directamente como individuos, que tienen que ver con nuestro bienestar, pero también con el desarrollo de las naciones. Y vamos a ir descifrando, digamos, toda esta complejidad, entendiendo la pobreza y la desigualdad. Van juntos, van separados, porque es tan común que los escuchemos en la misma oración, y cómo es que se convierten o cómo es que los debemos entender como objetos de estudio. Claro, sí, justo cuando siempre se habla van como en conjunto, ¿no? O sea, en términos, digamos, técnicos o en términos que podemos ver, por ejemplo, noticias
acerca de estos temas. ¿Qué pasa? Pobreza y desigualdad van muy de la mano, son dos conceptos que van muy de la mano porque precisamente tienen su relación en el sentido de que son dos conceptos relativos en términos muy generales y que son dos conceptos que vienen desde el siglo pasado, ¿no? Cuando principalmente se quería conceptualizar qué era como tal la pobreza. Los primeros estudios provienen de Inglaterra, donde Charles Bott lo que hizo fue proponer literalmente una medición de pobreza, donde lo que ponía como estándar era esta línea mínima de bienestar, ¿no? Es decir, la supervivencia física. ¿Con cuánto, hablando en términos económicos, con cuánto era lo mínimo que una persona podía sobrevivir en términos prácticos, ¿no? Después de esta idea, y él es el que provee primero esa idea de las líneas de pobreza, las famosas líneas de pobreza que actualmente en las mediciones y en muchos países del mundo se utilizan. Y gracias a esta idea, en los años 50, 60, el Banco Mundial desarrolló las primeras mediciones de pobreza en los países. Entonces es interesante porque después se vinculó otra idea principal donde se decía no solamente se requiere observar la parte del bienestar económico, sino también observar esta parte de los derechos como tal a los que tienen las personas, ¿no? Toda esta parte de derecho a la salud, a la educación, a la vivienda digna, derecho, por ejemplo, a la alimentación, en el caso de México, una de las consideraciones, y sobre todo también un concepto de los años 80, principalmente desarrollado por Peter Townsend, que se conoce como el concepto de privación relativa, es decir, la evolución y la transformación de las necesidades básicas de las personas a través precisamente de la transformación de la sociedad, ¿no? Por así decirlo. Y esto es muy interesante porque no solamente tiene que ver, como ya decíamos, con cifras, con estadísticas, sino que más recientemente y a raíz de poner atención, de poner foco, digamos, en estas situaciones que se presentan, pues básicamente en todos los países y en algunas regiones en particular, como la nuestra, se manifiestan de forma, como lo decía al principio, más polarizada, involucra conceptos que son como mucho más difíciles de medir, que tiene que ver con la autoestima y con el bienestar. Cómo las sociedades entienden, viven estos grandes conceptos globales que son la pobreza y la desigualdad. Fíjate que es interesante esta parte porque justo la parte también de como tal del bienestar, ¿no? Que es para las personas la concepción del bienestar, ¿no? Y qué, digamos, repercute en términos generales de decir yo como persona, cuál es mi bienestar, ¿no? En ese sentido, qué es lo que yo necesito, digamos, de manera básica para poder decir que vivo de manera plena. Entonces, es interesante porque muchas veces las mediciones como tal, las que vienen asociadas a desigualdad y a pobreza, las podemos ver nosotros de manera general o de manera superficial por fuera, y muchas veces se requiere también preguntar esa parte del bienestar como tal de las personas. En el año 2014, el INEGI provió de unos datos muy interesantes que se llamaban estas partes del módulo de bienestar, es decir, se preguntaban diferentes mediciones y qué tan satisfechos estaban las personas en ese momento con diferentes aspectos de su vida, ¿no? Lo que tiene que ver con salud, con ingreso, con vivienda digna, etcétera. Y hay diversos autores e investigadores que han planteado que precisamente es ahí donde se requiere focalizar, en este caso, las mediciones como tal de pobreza y las mediciones como tal, por ejemplo, de desigualdad, ¿no? Un ejemplo así muy general del que siempre se menciona es, por ejemplo, esta característica. Dentro de la medición de pobreza se considera que, por ejemplo, el piso de una vivienda para ser digno sea de un material distinto al de tierra, ¿no? O que el techo de alguna vivienda sea de cemento, de concreto, etcétera. Sin embargo, hay que considerar, por ejemplo, aspectos importantes dependiendo de la situación geográfica de las personas, ¿no? Hace ya algunos años tuve la oportunidad de ir a la Sierra Tarahumara, y a mí me sorprendía bastante por el desarrollo que tenían, por ejemplo, en ese sentido de que
ya tenían paneles solares, etcétera, jalaban energía y sus pisos eran de tierra, ¿no? Y cuando conversabas con las personas, ¿qué era lo que te compartían? Es que en época invernal es más sencillo mantener el calor de una vivienda en un piso de tierra que en un piso de concreto. Caso muy contrario, por ejemplo, en la península de Yucatán, o lugares en estos casos que son donde se prevé el calor, un techo a veces de palma es mucho más fresco y muchas veces es, fíjate que un poquito más caro económicamente de elaborarlo que un techo de cimentación, ¿no? Entonces, y por eso es tan importante escuchar las necesidades y entender las condiciones que se viven en cada una de las zonas o cada una de las personas para poder, digamos, de alguna manera entender sin estandarizar las necesidades y los requerimientos para calificar lo que sucede en cada lugar. Hablemos de estas condiciones que interesan en términos económicos, sociales, en cuanto a las personas, en cuanto a los gobiernos, y cómo definir algunos de estos factores que determinan o ayudan a entender lo que es la pobreza y la desigualdad. Claro. Sí, el enfoque que se le ha dado de esta parte, digamos, multidimensional, lo que busca es relacionar estrechamente estas, digamos, dos dimensiones, muy particularmente hablando del caso de México, que vincula esta parte socioeconómica con la parte de derechos, ¿no? A partir de ahí y de esa estructura en la cual se consideran estos dos grandes, grandes cuestiones que se requieren resolver, vienen de ahí derivados los programas sociales, ¿no? En la época de los 90s pasa algo bien interesante porque hay una corriente económica ortodoxa que mencionaba que a mayor desigualdad repercutía en un menor crecimiento económico, ¿no? Entonces, en el año 2015, lo que hace el Fondo Monetario Internacional es que realiza un estudio empírico para desafiar esta corriente ortodoxa y realmente demuestra que se tiene que considerar ese impacto negativo, y a partir de ahí, de ese impacto negativo, es que recaen los programas sociales. Es decir, a partir de los años 80, de los años 90, hemos nosotros escuchado acerca de precisamente cómo se han focalizado los programas sociales para el combate, sobre todo, no solamente a la desigualdad, porque los conceptos van muy de la mano, pero a la pobreza, y enfocándose en esta parte de los derechos sociales, ¿no? Los derechos sociales como tal, en el cual se abre toda una discusión por lo que mencionábamos anteriormente, en el sentido de que yo desde aquí puedo percibir que cierta persona que vive en algún lugar geográfico del país requiere de esto y esto, ¿no? Cuando muchas veces hay que considerar también, como bien lo mencionábamos, la interpretación y lo que la persona considera como tal de su bienestar. De todo esto se ocupa el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, y en donde tú estás en particular es en este micrositio que se lanzó en el 2023. Cuéntanos un poquito de lo que hacen ahí y de lo que se ocupan en el sentido de entender la situación real y actual de lo que ocurre en México. Claro, sí. El Programa Universitario de Estudios del Desarrollo nace de un grupo de expertos en el cual principalmente lo que buscan es estudiar todo lo que tiene que ver con el desarrollo del país, ¿no? Es interesante porque conceptualmente ni siquiera en los seminarios, por ejemplo, internos que hemos tenido dentro del propio programa, hemos conceptualizado como tal una palabra que es desarrollo, ¿no? Pero sin embargo, tiene una infinidad de brechas. En la misma página ustedes lo pueden observar, en la que, bueno, nos dedicamos principalmente al análisis de la desigualdad, de la pobreza, de los riesgos sociales, etcétera, todo lo que tiene que ver vinculado en particular con esta parte del desarrollo. De hecho, desde la creación del programa hasta este año tras año, lo que hace el programa es que publica un informe del desarrollo donde
Puntualmente participamos, dependiendo del tema en el cual lo vamos a basar el informe, participamos investigadores del propio programa e investigadores, digamos, expertos como tal, que hacen su aportación de sus ideas a estos informes. Y aprovecho porque va a ser interesante el informe de este año, porque es justo analizar los ODS rumbo al 2030. ¿Cómo todo este trabajo de investigación, de monitoreo, permite entender que lo que se busca es tener, digamos, una equidad en términos de buscar el bienestar de las personas y el desarrollo de los países? ¿Cuáles son, digamos, en este sentido, para terminar, las alternativas para ayudar a que todo fluya de forma más justa? Es un trabajo bastante amplio, ¿no? Es un gran desafío, principalmente por todo lo que tiene que ver con conceptualizar esta parte del bienestar, esta parte de realmente ver cuáles son las necesidades, los enfoques de los derechos sociales como tal, y la parte que tiene que ver con las necesidades básicas de las personas, ¿no? Hay algo bien interesante que el Coneval, a mi parecer, desde las instituciones con más prestigio dentro de la administración pública, de estos organismos autónomos, en el cual precisamente una de sus objetivos como tal es evaluar la concepción de principalmente cómo se mide pobreza, ¿no? O sea, evaluar esta parte de cómo se conceptualiza la pobreza y de analizar cómo van los programas sociales, ¿no? Qué parte ha impactado en esta prevalencia de pobreza como tal, viéndola desde el punto de vista de los derechos sociales como tal. Entonces, es importante tener esa vinculación, tener organismos sobre todo que apoyen a evaluar el impacto que han tenido no solo los programas sociales, sino también las acciones de gobierno, porque precisamente una de las condiciones necesarias y desde las cuales se creó en los años 2000, porque antes no se tenía en México como tal una medición de pobreza, sino fue hasta el año 2000, a petición de la administración pública y del gobierno federal de ese momento, que se empezó a fortalecer y a crear un sistema del cual se pudieran dar medidas oficiales de pobreza, ¿no? Y es necesario y urgente atender estas medidas y estas cifras, porque de ello depende que entonces pues haya menos pobreza y más desigualdad, que se traduce en mejor atención médica, en mejor educación, en mejor calidad de vida, que por supuesto impacta en el desarrollo de un país. Parece muy complicado, pero es importante abordar estos temas desde el punto académico para poder generar, lo que nos decías, acciones. Y con eso terminamos. Maestro en Migración, Servando Valdés, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de nuestra universidad, y ahí está toda esta información que podemos consultar de manera libre en el micrositio. Gracias. Gracias. Gracias y buenas tardes. Y ahora nos vamos a la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, que ya dio a conocer las actividades que llevarán a cabo como parte del programa Febrero, Mes de la Ciudad. Y es que cada miércoles a las 7 de la noche podemos escuchar historias insólitas de la Ciudad de México en el Salón Principal de Cazul, y bueno, estarán a cargo del periodista e historiador Héctor de Mauleón, quien a su vez estará conversando semanalmente con distintos personajes y escritores. Mientras que el jueves 15 de febrero se presenta Penumbra, un evento que combina música y literatura. Y el sábado 17 a las 12 del día, la diseñadora editorial Carla Ceseña realizará un recorrido por las librerías de la Colonia Roma. Recuerda apartar tu lugar y checar todos los detalles de las distintas actividades en la página que aparece en nuestra pantalla, cazul.unam.mx. Los chicos de Entrending nos acercan a uno de los tantos proyectos de conservación del Instituto de Ecología de nuestra universidad, que tiene que ver con los derechos de los animales y en particular con los jaguares. La UNAM se ha dedicado a la investigación y conservación de especies animales en peligro de extinción a través del Instituto de Ecología, donde se desarrolla el proyecto Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, encabezado por el Dr. Gerardo Ceballos, del Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre.
tiene como propósito realizar estudios que propicien la preservación de este felino, el más grande de América y el tercero del mundo. Creamos la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, que agrupamos a más de 60 expertos de diferentes instituciones, en donde cubrimos todo el territorio nacional en un esfuerzo por hacer ecología, entender más cómo está el jaguar, su conservación y difundir precisamente entre la población civil, entre la iniciativa privada, con el gobierno, qué requiere la especie. Entre los trabajos más notables de la Alianza Nacional han sido los censos nacionales de jaguar, cuyos descubrimientos arrojan el incremento del 20% de la población del jaguar entre 2010 y 2018. Con base en las observaciones que hemos tenido, seguramente va a haber más jaguares. Están apareciendo jaguares en muchos sitios que no había antes, y esto es por las medidas de conservación y la difusión de la importancia de la especie que hemos tenido. La Alianza Nacional realiza sus investigaciones principalmente en las selvas tropicales del sureste de México. Los especialistas utilizan cámaras trampa, que fotografían a estos animales por sensores de movimiento y de calor. También el uso de collares de telemetría satelital les permite conocer sus movimientos, con la finalidad de saber el impacto de las actividades humanas sobre sus hábitats, y así determinar lo que se tiene que hacer para mantenerlos a salvo en una región. En este momento estamos trabajando en la Alianza y en la UNAM con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, y los hemos apoyado para que se decreten nuevas áreas para conservación del jaguar, y se van a acabar decretando alrededor de 2,5 millones de hectáreas de reservas para conservar el jaguar. Va a ser el esfuerzo más grande en conservación del jaguar desde hace 20 años en México. Hoy en día, el jaguar está catalogado como una especie casi amenazada en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Su desaparición dejaría con vida a los grandes herbívoros que consumen todas las especies vegetales sin control. Por ello, es responsabilidad de la sociedad respetar los derechos de las especies en peligro de extinción, manteniendo el cuidado del jaguar y de todas las especies animales para que sobrevivan. Por primera vez, la Facultad de Medicina de la UNAM es dirigida por una mujer, la doctora Ana Carolina Sepúlveda, quien asumió el cargo esta semana. Tenemos los detalles de la ceremonia. La doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildósola hizo historia de manera formal al tomar protesta como directora de la Facultad de Medicina de la UNAM, la primera mujer en ocupar el cargo en esta institución. En una ceremonia realizada en el Auditorio Dr. Raúl Fournier Villada, la doctora Sepúlveda resaltó los objetivos para su gestión como directora de una de las facultades más importantes de la universidad, de la cual ella egresó como médico cirujano, especialista en pediatría, maestra en medicina, maestra y doctora en educación de la salud. De cara al futuro, imagino una facultad renovada, que conserve su esencia y sus valores, pero que esté a la altura de su época y de los retos presentes y futuros. Competente, con un liderazgo consolidado a nivel nacional e internacional. Integrada a redes de colaboración estables, perdurables, altamente productivas, con propósitos diversificados y de alcance nacional y global. Sepúlveda Vildósola fue presentada por Patricia Dávila Aranda, secretaria general de la UNAM, quien destacó el proceso de selección, pero ahora hizo un llamado para comenzar un trabajo en conjunto con todos los sectores de la comunidad en la Facultad de Medicina. Pero también, al mismo tiempo, adquiere un compromiso enorme, yo creo que consigo misma, primero que nada, con su alumnado, con el profesorado, con los trabajadores de base, con las mujeres y, por supuesto, con la Universidad Nacional Autónoma de México. La ceremonia de toma de protesta contó con la presencia de los exrectores de la UNAM y exdirectores de la Facultad de Medicina, los doctores Juan Ramón de la Fuente, José Narro y Enrique Graue. Con 24 años de experiencia como docente y más de 20 años de investigación en salud a nivel hospitalario, la doctora Ana Sepúlveda arrancó sus trabajos para el periodo 2024-2028 con un compromiso: mantener el prestigio de la Facultad de Medicina. Valoro la confianza que me otorgan y me comprometo a poner toda mi experiencia, mi energía y creatividad, mi ímpetu y conocimiento en alcance de estas metas. Y sé que lo lograremos porque el compromiso es compartido.
y porque representa las ambiciones de muchos de nosotros en esta comunidad. México, Pumas, Universidad, Goya, Goya. En unos días estaremos en nuestra nueva señal y seguimos recordando los pasos para que reprogrames tu televisión. Sintonizar la nueva frecuencia de TV UNAM es muy fácil. Sigue estos sencillos pasos para reprogramar tu televisión. Toma el control remoto de tu televisión. Presiona el botón Menú. Busca Ajustes o Configuración. También puedes hacerlo directamente desde la opción Antena o Cable. Selecciona Búsqueda automática de canales. Asegúrate de que la opción digital está encendida. Espera a que cargue y ¡listo! Disfruta tus programas favoritos de TV UNAM por el 20.1 con mejor calidad y mayor cobertura. Si tienes alguna duda, pregúntanos a través de nuestras redes sociales. Así terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Mónica Ponce su participación en la interpretación de lengua de señas mexicanas que nos permite llegar a un público más amplio e invitándolos a todos ustedes para que nos acompañen el próximo lunes en una nueva emisión de La UNAM Responde, 2:30 de la tarde por TV UNAM. ¡Adiós!